Bien, seguimos psicologiando. Y bien, Cristian nos había dejado una pregunta y obviamente después del planteo él mismo va a proponernos entonces cómo continúa la historia. La pregunta tenía que ver con qué es educar y dos posibles miradas. Una que es una mirada historiográfica, que es la que deviene de la relación a la pedagogía, que la pedagogía es una práctica iluminista, una práctica que tiene unos 300 años, de donde han surgido las ciencias positivistas. Y la otra es preguntarse qué hay de la educación en la relación a un maestro. No solamente en el sentido convencional en que uno entiende maestro, sino en el sentido amplio, ancestral de maestro. Brevemente, la pedagogía propone relaciones jerárquicas, claramente, muy brevemente. El maestro propone relaciones transversales. La pedagogía propone saberes, el maestro propone preguntas. La pedagogía propone categorías, el maestro frente a la categoría guarda silencio. Es decir, me parece que es interesante entonces pensar la diferencia estructural entre una y otra mirada, entre uno y otro dispositivo, allí donde el maestro es quien finalmente, en su silencio, por decirlo de alguna manera, asegura una transmisión. Y me parece que esto de alguna manera echa luz sobre esta pregunta de la integración y desde qué punto uno interviene, sobre todo para considerar las posibilidades alrededor de la utopía de la integración, ¿no? Utopía necesaria, por otra parte. ¿Dónde nos paramos? Sería el tema. Y cómo intervenimos y, sobre todo, exactamente, ¿cuál es nuestra función ahí? No es lo mismo la de un pedagogo que la de un maestro. Bien. Siempre estamos hablando de lo posicional, ¿no? El adentro, el afuera, arriba, abajo, o sea, sobre qué mirada nos tenemos. Hoy hablamos del panóptico, y el panóptico era la mirada que un arquitecto hizo sobre las cárceles, en donde dice, para poder ubicarse en un lugar central, en donde yo pueda ver a todos, se llama justamente esa mirada panóptica, y se diseñaban las cárceles en función de eso, ¿no? Foucault lo toma justamente como para ver la estructura de poder, y del lugar donde se centra alguien como para poder observar todo, y de esa manera dominar todo a la vez, ¿no? Y justamente de qué punto la estructura genera, digamos, una especie de mirada por encima del resto. Y eso que yo decía, el adentro o el afuera, la institución, habilita la intervención desde el adentro, donde uno es parte, o lo ve como algo ajenizado, ¿no? Como lo que decía Luciana con respecto a la intervención institucional, en donde uno es un ajeno a eso, y a partir de ahí tiene que entonces ser aceptado o no. Entonces, bueno, un poco el chico que se es incorporado en un aula, ¿es un ajeno al aula o es parte de esa aula? ¿Es el distinto y a partir de eso tiene que ser aceptado en un rol distinto? ¿O se genera una integración que permite la habilitación de los saberes y también de las adaptaciones sociales, ¿no? Bueno, por eso el lugar y la ubicación de cada uno, cómo se instala. Bueno, de alguna manera estás hablando de la posibilidad de construir un marco, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, siguiendo la línea de Foucault, te referís al texto Vigilar y Castigar, ¿no? Que me parece, el título ya es una respuesta a estas preguntas, ¿no? Totalmente, totalmente. Daniel. Gabriel, cuando presentaste este tema, me llamó la atención que se llama discapacitante. Yo me hubiera gustado que se llamara capacitante, ¿no? En relación que da capacidad, cabida, espacio, que da facultades, ¿no? Me hubiera gustado ese término positivo. Y bueno, como estaba comentando aquí Cristian y también Viviana, estaba también relacionando con un texto que estaba leyendo, Frankenstein Educador, de Philippe Meyrieux, y donde dice que justamente la institución funciona cuando, entre comillas, no funciona. ¿Qué es? El educando se revela, se resiste, porque en realidad no estamos construyendo Frankenstein. Es decir, justamente el título es Frankenstein Educador. No estamos construyendo Pinochos o Golem. Golem es en término hebreo tonto, quiere decir. Entonces, y me advierte y realmente me causa un poco de hasta temor, ¿no? Que una institución, en los porcentajes que estaba dando Viviana hace un ratito, y que en realidad la persona no alcanza su capacidad máxima y entonces se está discapacitando en la institución escolar. Esto me causa hasta terror porque yo soy docente y me parece fundamental que la educación eduque para la libertad, que eduque para la creatividad, para generar preguntas y para realmente seguir el camino de la ciencia y del arte, para progresar permanentemente y dar todas las facultades al niño, y esa es mi idea de la educación, ¿no es cierto? Eso quería decir. Un poco no, la idea del trabajo nuestro fue ¿no? Hacer la pregunta desde adentro de las instituciones, de hecho somos parte,
y intentar ese cambio de la mirada, ¿no? Porque hay algo que está pasando, evidentemente frente a estos porcentajes algo pasa. Entonces, para replantearnos y crear nuevos proyectos que, bueno, generen nuevas propuestas. De alguna manera, hay cuestiones fundamentales respecto de esta idea que vos señalabas, el golem, por ejemplo, ¿no? Que es ese soplo, ¿no? A partir de la figurina animada, ¿no? Es un mito hebreo muy antiguo, y que es el de construir niños de diseño, ¿no? Y fíjense que incluso en las instituciones más jerarquizadas, las que tienen las matrículas más caras, las que tienen más idiomas, más materias extracurriculares, justamente lo que se pone de manifiesto, lo que se pone en juego es esta construcción del diseño, ¿no? Es decir, del ser inanimado o del receptáculo, ¿no? Que va a recibir la iluminación de las categorías. Y hay una cuestión interesante también respecto de esto, porque yo te decía antes de comenzar el programa que de alguna manera es un libro antipsiquiátrico ¿no? De lo que es la corriente de antipsiquiatría que surge a mediados de la década del 50, y no es casual, no es ingenuo que surja en ese momento histórico de la actualidad mundial, porque es la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando los horrores de los campos de concentraciones nazis, etcétera, el horror de la muerte administrativa de un campo de concentración, del número a secas, hace que se produzca un cambio de posicionamiento subjetivo, un cambio de paradigma también, respecto de lo que es construir un lazo. Entonces me parece que, curiosamente, buena parte de las intervenciones sociales y culturales y también educativas todavía están preñadas, ¿no? Obnubiladas de preceptos categoriales que creo que a partir de mediados de la década del 50 han caído brutalmente, absolutamente. Entonces, si tuviéramos que poner una imagen ahora, me basaría también en una imagen que usted usa en el libro de la película de Wall. Sí. Claro. En donde justamente hay tres tópicas acá, saliendo lo familiar y la historia propia del protagonista, el tema de cómo se construyen ladrillos para la pared, cómo esto llega a ser manicomizante y cómo también habilita al totalitarismo ese tipo de educación. O sea, las tres imágenes que en The Wall se presenta, la del alumno que va al picadero como si fueran todos iguales, con una bolsa donde todos terminan siendo parte de lo mismo, lo desquiciante que termina siendo para los individuos que ahí participan en este tipo de historia, y luego de qué manera se construye esa pared que separa justamente al individuo y habilita a lo totalitario, habilita también, justamente al poder. También un poco con lo que decía Cristian, ¿no? En relación a las instituciones o las escuelas pretendidamente excelentes, ¿no? Por la cantidad de contenidos, escuelas bilingües, etcétera, justamente son las que no facultan, ¿no? Y terminan marcando diferencias, ¿no? Claro. Entonces, por eso ahí la pregunta, ¿quién discapacita ahí? ¿No? Claro, eso justo yo estaba pensando en un autor, Esteban Levin se llama, él escribió un libro que es El otro espejo, y él deja muy claro esto, ¿no? Comenta que hay escuelas de élite en donde dicen, bueno, nosotros tenemos una alta matrícula por que enseñamos computación, idiomas, equitación y demás, y ahí él mismo hace una crítica como diciendo, ¿y los chicos con capacidades diferentes, dónde los ubicamos dentro de esta escuela élite? Ahí seguimos con todo el paradigma de la otredad y la mismidad, seguimos segregando. Pero la gente muere por ir a esas escuelas elite y la gente se rompe, digamos, el alma para ir a esas escuelas, como cuando uno ve Mimo, ANCOV también. Alguna vez vimos un chico con discapacidad en esas instituciones. No, entonces son críticas que uno tiene que empezar a reflexionar. Muy bien. Muy bien, vamos a ir a la última pausa, luego de la cual iremos a la reflexión final. Trataremos de sacar las conclusiones más importantes sobre este tema de las instituciones discapacitantes. ¿Qué puede hacer cada uno de ese lugar? A partir justamente del reclamo, a partir de la demanda, o a partir de cambiar un poco la mirada, donde seguramente la sumatoria de cambios hacen al cambio y de esa manera se habilita a un nuevo paradigma que tal vez, ¿por qué no?, puede estar naciendo. Luego de la pausa seguimos psicologiando. No se vayan, ya volvemos.
pensar la diferencia estructural entre una y otra mirada, entre uno y otro dispositivo, allí donde el maestro es quien finalmente, en su silencio, por decirlo de alguna manera, asegura una transmisión. Y me parece que esto de alguna manera echa luz sobre esta pregunta de la integración y desde qué punto uno interviene en relaciones jerárquicas. Claramente, muy brevemente, el maestro propone relaciones transversales, la pedagogía propone saberes, el maestro propone preguntas, la pedagogía propone categorías, el maestro frente a la categoría guarda silencio. Es decir, me parece que es interesante. Bien, seguimos psicologiando. Y bien, Cristian nos había dejado una pregunta y obviamente después del planteo él mismo va a proponernos entonces cómo continúa la historia. La pregunta tenía que ver con qué es educar y dos posibles miradas. Una que es una mirada historiográfica, que es la que deviene de la relación a la pedagogía, que la pedagogía es una práctica iluminista, una práctica que tiene unos 300 años, de donde han surgido las ciencias positivistas. Y la otra es preguntarse qué hay de la educación en la relación a un maestro. No solamente en el sentido convencional en que uno entiende maestro, sino en el sentido amplio, ancestral de maestro. Brevemente, la pedagogía propone...